Floricanto.digital presenta. Que el Señor te llene de su alegría y de su paz. Llegamos a este tercer día de ejercicios cuaresmales. Llegamos a ponernos delante del Señor, a presentarnos, a dejar que Él mire nuestro corazón, que escuche nuestra voz y también nosotros permitir que Él nos hable, que diga lo que tiene que decirnos, que se acerque a nosotros. Ejercicios espirituales es ese deseo de encontrar a Dios en nuestra vida, es esa forma de ponernos a su disposición, es mirar nuestra vida con sus ojos. Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu vida a cada uno de nosotros. Hoy vengo ante ti para escuchar tu palabra, para percibir qué es lo que tú quieres, para descubrir tu amor en mi vida. Señor Jesús, no permitas que el ruido, las distracciones o mis propios intereses interfieran en escuchar tu palabra. Gracias por hablarme, Señor, gracias por estar en mi vida, gracias por tanta riqueza que me has dado. María, Madre del Amor, Madre de la Palabra, Madre del Silencio, ayúdame a disponer mi corazón para en este momento hacer silencio y disponerme a recibir la palabra. Prepara tú mi corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues ya estamos en la tercera plática, hacemos una recapitulación de lo que hemos venido viviendo en esta semana. El primer día nos enfrentamos a las tentaciones, Dios o nuestro propio egoísmo, Dios o los ídolos, para ponernos delante del Señor y decirle, solo tú Señor, solo tú eres importante, en ti quiero poner mi vida, no en mis propios ídolos. Ayer, segundo día, nos acercábamos al Señor y escuchábamos su palabra y lo veíamos en ese momento fuerte de la transfiguración. Darle sentido al dolor, darle sentido a la cruz, darle sentido al sufrimiento, con la esperanza de ver un nuevo rostro de Jesús. Y contemplábamos también los rostros de nuestros hermanos, rostros sufrientes, que queremos transformarlos en rostro de Jesús. Y cerrábamos nuestra plática ayer con el mandamiento, este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Y hoy queremos escucharlo, y hoy nos acercamos hasta Él, y hoy queremos oír la palabra del Señor. Antes les platico un poco iba a decir anécdota, pero no una anécdota, sino algo que viví en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ustedes saben que es un lugar muy turístico, normalmente todo el año es de bastante frío. Y andan los niños indígenas allí en la plaza, enfrente de catedral, acercándose a los turistas, queriendo venderles algo. Un día una niñita se acercó al grupo de turistas que con curiosidad observaban edificios, artesanías y hasta las mismas personas queriendo tomarles alguna foto. Traía sus pies descalzos, su trajecito tradicional, una blusa delgadita que dejaba colar el frío por todas partes. Pero ella esbozaba una sonrisa con la esperanza de que le compraran alguna de las prendas, de las chucherías, artesanías hechas a mano que a todos ofrecía.
Todos la miraban con cierta simpatía, pero otra niña se sintió tocada por esta imagen. Y yo alcancé a escuchar que le decía a su mamá: «Mamá, ¿por qué esta niña y por qué los niños tienen que trabajar para comer? ¿Por qué andan descalzas si hace tanto frío?». La respuesta de la mamá, entre preocupada e indiferente, trató de llevar paz a las interrogantes de su criatura y le dijo: «Hay gentes que viven así, por el descuido de sus padres, por su flojera o por sus vicios, o simplemente porque así les toca vivir. Así lo quiso Dios. Dale gracias a Dios que tienes un papá y una mamá que te cuidan, que te dan una casa y lo necesario para crecer. A ti te tocó esta suerte, así les toca a ellos». Al escucharla, casi me daban ganas de intervenir. No pude, pues solo lo escuché de paso, pero me quedé pensando, así lo quiere Dios. Así les tocaría vivir a ellos. ¿Qué culpa tienen estos niños y estas niñas de vivir en esa pobreza y en esa miseria? Esto nos sirva de introducción al Evangelio de San Lucas que hemos venido tomando, y escuchemos hoy el Evangelio en el capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Dejemos un momento de silencio en nuestro corazón. Contemplemos las imágenes que nos propone el Evangelio. Unos galileos asesinados y una higuera estéril. ¿Qué nos hacen pensar? ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Castiga o guarda silencio? Contemplemos las imágenes fuertes que nos presenta nuestro mundo. Violencia, discriminación, corrupción, luchas por el poder, asesinatos. ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Influye de verdad en nuestras vidas? Te propongo que recrees en tu mente el texto que acabamos de escuchar y que te dejes cuestionar por qué aquellos asesinados y por qué los asesinados hoy, por qué la muerte, por qué el dolor, por qué el sufrimiento. Así lo quiere Dios. Retornemos al Evangelio y repasémoslo una y otra vez, haciéndolo como vivo para hoy. Los galileos a los que mató Herodes, los que murieron aplastados por la torre de Siloé, eran culpables. O la parábola donde no se recogen
higos de una higuera y que quieren darle un poquito más de tiempo. ¿Qué te hacen pensar? ¿Qué te hace pensar de nuestra vida? Si, igual que en la narración que nos ofrece San Lucas, en los últimos días han ocurrido terribles desastres que nos obligan a preocuparnos, a comentarlos y a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? El accidente en días pasados que murieron 15 personas, el Tlahuelilpan o tantas otras desgracias. ¿Por qué? ¿Castigo de Dios? Yo creo que al juzgar estas cosas nos vamos cuestionando qué imagen tenemos de Dios, cómo percibimos a Dios en nuestro diario caminar. Parecería que el tema de hoy, el Evangelio que estamos reflexionando, nos lleva a cuestionarnos sobre la verdad de nuestra propia vida. Las preguntas que hacen los discípulos a Jesús son como un eco de nuestras propias preguntas. Tanto cuando juzgamos a los demás como cuando nos juzgamos a nosotros mismos, dejamos al descubierto cuál es la imagen que tenemos de Dios y cómo percibimos a Dios en nuestras vidas. Es interesante cómo los discípulos leen los acontecimientos, muy distinto de cómo Jesús lee los acontecimientos. De hecho, podremos aprender del texto de hoy a escuchar la voz de Dios en cada uno de los acontecimientos. La conclusión que sacan los discípulos es equivocada. Juzgan que lo merecieron, que es castigo, que Dios los castigó. Tienen el concepto de un Dios vengador, policía, atento a los errores de los hombres para precipitarlos en su propia ruina por ser pecadores. Todo lo contrario nos dice Jesús. Porque somos pecadores, debemos convertirnos y dar frutos de conversión, mirarnos a la luz de su misericordia. La urgencia de la conversión, al aproximarse el juicio de Dios, que los signos de los tiempos continuamente nos hacen recordar, es nuestra respuesta a la experiencia de un Dios que viene a sacarnos de la esclavitud de Egipto, que nos ayuda a reencontrar nuestra propia identidad, como nos dice con frecuencia la lectura del Éxodo. A ver, tú eres el pueblo escogido, tú vivías esclavo en Egipto, ahora el Señor te llama y te ha constituido su pueblo, su elegido. El pueblo liberado es un pueblo en continua conversión. No es suficiente salir de Egipto, alimentarse del maná o saciarse del agua de la roca para ser fiel a Dios. En cada momento se debe estar atento a la conversión. Así también nosotros, hoy, el nuevo pueblo, no nos basta estar bautizados, no nos basta acercarnos más o menos a la Eucaristía y vivir algunos ritos. Nos urge la conversión cada día. La palabra de Dios nos convoca a la revisión y al cambio, pero en las palabras de Jesús, bajo una nueva luz, a la luz de la misericordia de Dios, no tanto a la luz de la justicia. Miremos nuestra vida a la luz de los ojos de un Padre amoroso y no bajo la mirada de un juez implacable. Es el Padre amoroso que escucha el clamor de su pueblo que sufre. El tiempo de Jesús es el tiempo de la paciencia del Padre. Dios no impone límites fijos. Un largo pasado de esterilidad no impide a Dios dar la posibilidad de producir frutos. Y no se trata de debilidad, sino de amor. Contemplemos nuevamente la escena de la higuera. Una higuera cargada de hojas, pero estéril de frutos que solo ocupa lugar.
El riesgo en estos días, en esta Cuaresma, en esta preparación para la Semana Santa y para la Pascua, es quedarnos en los signos externos y despreciar la verdadera conversión. La conversión es una profunda revisión del camino que ha tomado nuestra vida e implica un cambio de dirección. Conversión es paso de una fe adquirida pasivamente, fe solamente por costumbre de nuestros padres heredada, a una fe activamente vivida, conquistada. No basta estar ahí, no basta cumplir. Hay que estar activamente y dar frutos, y los frutos que espera el Señor. La conversión es ruptura de una mentalidad orientada hacia el pecado, hacia los valores puramente humanos, hacia la autosuficiencia y el orgullo, para adherirse a los verdaderos signos de penitencia. Conversión es sobre todo adherirse al reino que viene. Es un acercamiento a Dios, pero un acercamiento de pobre, de pequeño, de siervo, de hijo. Es un acercamiento respondiendo a su misericordia y a su amor. Es la autenticidad de un comportamiento que rompe la distancia entre la fe y la vida. No podemos divorciar la vida de la fe. No puedo decir sí creo y meterme a la injusticia, a la maldad, al pleito, al orgullo, al rencor. Dios nos espera con los brazos abiertos en ese momento decisivo, pero espera de cada uno de nosotros un acto valiente, la plena y consciente aceptación del reino de Dios con todas sus consecuencias. El paso hacia la libertad nadie puede darlo por nosotros, es un acto personal que ni Dios puede darlo por nosotros. Él nos ofrece la misericordia, Él nos ofrece el perdón, pero Él no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Es acercarnos a Jesús, a sus enseñanzas y buscar al Padre como lo busca Jesús. Es asumir la decisión de Jesús que abandona las tentaciones del mundo y se entrega al verdadero amor, aunque esto significa la muerte en cruz. Arrepentirse para nosotros será cambiar el corazón, no las actitudes exteriores. Convertir este corazón de piedra, avariento y codicioso, orgulloso y egoísta, en un corazón de carne que sepa amar, perdonar y compartir. Es la propuesta de Jesús y es la propuesta de este día. Señor, dame un corazón nuevo. Señor, dame un corazón de carne que sepa sentir, que sepa dejarse contemplar, que sepa dejarse amar. Un corazón capaz de transformar y de convertirse. Hagamos nuestra oración, pidamos al Señor que nos dé un corazón nuevo, un corazón de carne. Continuemos pidiendo un corazón nuevo, un corazón que se convierte. Cuando Jesús, aprovechando aquellos acontecimientos, ofrece esa parábola de una higuera que a pesar de los cuidados de su amo no da frutos, hace una alusión muy fuerte que al pueblo judío se le venía fácilmente a la memoria, y es la viña del Señor de Isaías 5. Y nos hace recordar que los frutos que espera el Señor están en estrecha relación con la justicia y con los gritos de dolor de los hermanos. Los judíos podían sentirse fácilmente aludidos por esta comparación que manifiesta por una parte un amor de Dios que se compara con un esposo celosísimo de su novia, pero por otra parte también hace resaltar con mayor gravedad la infidelidad de un pueblo que se aleja de su Dios y que comete injusticias. Pero no es solamente para ellos,
se relaciona directamente con cada uno de nosotros que hemos sido la prenda amada de Dios, la niña de sus ojos y que espera jugosos frutos. Es necesario que nos la apliquemos tanto individualmente como en comunidad y mirar si no nos hemos quedado solo en hojarasca y apariencia y no damos frutos. Es triste comprobar que en nuestros ambientes llamados cristianos se den graves pecados sociales y personales que destruyen y ofenden la dignidad de las personas. Y tendremos que seguirnos haciendo la pregunta, ¿qué frutos espera el Señor? Al contemplar nuestra sociedad, yo digo, estos son los frutos que espera el Señor. Esto es lo que yo he sembrado. ¿En qué me he equivocado? No podemos dar apariencia de frutos. Si vivimos en una sociedad que todavía se dice cristiana y católica, donde hay muchos bautizados, pero encontramos ¿qué frutos? Torturas, desapariciones, asesinatos, vejaciones, miedo y muchas cosas más, hambre, desocupación, analfabetismo, falta de salud, falta de vivienda, desesperanza, odio. Cada vez que la palabra de Dios nos presenta la figura de la vid o de la higuera, nos exige frutos. Isaías y todos los profetas nos recuerdan que esos frutos van unidos a la justicia y al amor. Y sin embargo, hoy hay quien se llama cristiano y paga sueldos de miseria. Hay quienes son bautizados y se convierten en líderes explotadores. Se puede tener una fe o una religión y armonizar con narcotráfico o prostitución, decirnos creyentes y voltear la espalda al necesitado. Y ahí están las consecuencias, ahí están los frutos: individualismo, hambre, pobreza, discriminación, división y quizás hasta manipulación de la religión para los propios fines. Me impresiona esta parábola que narra el Señor Jesús, porque al pretender el dueño cortar la higuera y quemarla y destruirla, porque ¿para qué sigue ocupando la tierra inútilmente? El viñador le contesta: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Y esto a mí me llama la atención y yo digo, ¿cuántas cosas he hecho? ¿Cuánto tiempo el Señor me tiene misericordia? ¿Cómo me busca? ¿Cómo me llama? ¿Cómo una y otra vez nos deja vivir, nos deja corregirnos, nos deja salir adelante? Déjala otro año. Si a nosotros nos tocara juzgar, ya habríamos condenado a muchos a muerte y a condenación, como de hecho sucede. Impresionante, por ejemplo, en estos últimos tiempos, estas formas de linchamiento, porque apenas se ha dicho, aquel es el ladrón, aquel fue el violador, lo han matado en algunas regiones, aun sin saber a ciencia cierta que es el verdadero culpable. Porque alguien gritó es culpable, ya todo mundo va sobre él. Y a nosotros el Señor, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestras infidelidades, el Señor nos deja un tiempo más. El amor misericordioso de Dios es mayor que nuestro pecado. Nos deja experimentar nuestra impotencia y nuestra debilidad para manifestar más grande su amor. De donde parece que todo está muerto y perdido, saca vida el Señor. Pero atención, que esto no sea una excusa para seguir pecando, porque el pecado se encona,
porque la herida se pudre, porque nos acostumbramos a la pestilencia del pecado y a vivir como si nada pasara. Y está muy clara la conclusión de la parábola: si no, el año que viene la cortaré. Y recordemos cómo ha actuado el Señor. Cuando ha habido injusticia, el clamor llega a sus oídos. No nos hagamos ilusiones, no basta dar hojas frondosas que apantallen y aparenten. Hay que dar verdaderos frutos y hay que dar los frutos que espera el Señor. Yo creo que en estos días que hemos estado reflexionando en ese amor tan grande que nos tiene el Señor, también iremos contemplando cuáles son nuestros frutos. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que preguntarnos, y yo no sé si a ustedes y a ti te ha pasado, por ejemplo, cuando uno ha estado en un grave peligro de muerte, en un accidente, en una enfermedad o algo, y que siente como que volvió a nacer, y dice: si me hubiera muerto, ¿cómo llegaría delante del Señor? ¿Con las manos vacías? ¿Sin frutos? O a lo mejor llegaría con frutos podridos, con frutos aparentes, con frutos de injusticia. ¿Cómo llegaríamos hoy delante del Señor si el Señor nos llamara este día a entregar cuentas? Y aquí tendremos que ir pensando seriamente: ¿yo qué imagen tengo de Dios? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de Dios? ¿Como un Dios vengador? ¿Como un Dios misericordioso? ¿Le tengo mucho miedo como a un juez? ¿O lo amo como a un padre? ¿Cómo voy a vivir una verdadera conversión? ¿Qué frutos me está exigiendo el Señor? Son palabras, son acontecimientos, son realidades que debemos presentar ante el Señor. ¿Qué le puedes ofrecer hoy al Señor? ¿Cuáles son los frutos que tú tienes? Contempla tu familia, contempla tus amigos, contempla tu comunidad, contempla tu propia vida. De verdad, ¿qué frutos puedes darle al Señor? Algún día con algún enfermo que ya tenía pues unos 70, 80 años, no sé, había sido una vida de éxito aparente, era un doctor, económicamente muy bien, y decía: es que ya no sé ahorita qué quiero. Y yo le decía: a ver, revisa tu vida, ¿qué te falta? ¿Qué te ha faltado en tu vida? ¿Qué cosas no hiciste? Y sobre todo, ¿qué frutos quieres presentarle al Señor? Y me decía: es que casi no me he acordado de Dios. Y yo le decía: es que Dios nunca se ha olvidado de ti. ¿Qué frutos le presentas al Señor? ¿Qué te ha hecho pensar la palabra del Señor en este día para tu vida? Alguien me comenta que la palabra se le hace clara, pero después a la hora de ir a la práctica se le hace muy difícil ir distinguiendo cuáles son frutos buenos, cuáles son frutos malos. Salir de una especie de indiferencia, de apatía, de somnolencia, para buscar cuáles frutos debemos dar delante del Señor. Yo creo que sí es muy importante y que no nos dejemos en el descuido, en la costumbre de decir: así vivo yo, así estoy bien, sino que hoy sintamos que el Señor nos llama, nos busca, el Señor nos ama y nos da su amor, y responder a ese amor. En San Pablo era muy claro para hacer vivir estas expresiones del Evangelio. En su carta a los Corintios les dice: hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos cruzaron el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar.
Todos comieron el mismo alimento milagroso, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Y dice que esto lo debemos tomar muy en cuenta cada uno de nosotros. Dice, esto sucede como una advertencia para todos y cada uno de nosotros. Como iniciaba con aquella anécdota de la niña que vive en terrible pobreza, descalza, y que la mamá le decía a ellos así les tocó vivir. No es cierto, Dios no es un Dios injusto, no es cierto que Dios quiera la injusticia, la pobreza, la mentira, no es cierto que Dios nos olvide a unos y se tenga solo en cuenta a otros. El amor de Dios es para todos y el amor de Dios es especialmente para ti. Pero a cada uno de nosotros sí nos exige que seamos responsables de nuestra vida y que miremos cómo estamos contestando a todos los dones que Dios nos ha dado. Qué tristeza que a veces algunos jóvenes de brillantes ideas, de una inteligencia grande, de muchas cualidades, acaban sin hacer nada. Acaban matando el tiempo y el tiempo acaba matándolos a ellos. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas oportunidades perdidas? ¿Cuántas gracias perdidas? Y el Señor en este día nos invita a que recapacitemos y que veamos qué frutos estamos dando. Y revisemos las cosas muy concretas. Ya hace un momento les decía que contemplando la sociedad en la que estamos viviendo, si vemos los frutos que hemos dado, eso es lo que queremos. Eso es lo que hemos sembrado, eso es lo que estamos logrando. Qué tristeza de semilla estaremos sembrando. Y necesitamos revisar y necesitamos sembrar buena semilla y necesitamos sembrar esperanza y necesitamos sembrar palabra de Dios. Necesitamos sembrar el amor de Dios, ponerlo en tu corazón y en el corazón de los demás. Y esto se siembra del modo más sencillo, teniendo a Cristo en nuestro corazón. De otro modo no vamos a poder sembrar. Que este día cada uno de nosotros contemplemos así la higuera o contempla cualquier árbol frutal y ponte a escuchar las palabras del Señor Jesús. Si no das fruto, si no das fruto. Qué terrible, qué triste es encontrar un árbol que fue hecho para dar fruto y que acaba en leña, que acaba destruido, que acaba ocupando un lugar. Hoy acércate al Señor, hoy ponte en sus manos y hoy hacemos nuestra oración pidiendo al Señor que nos ayude a dar verdaderamente frutos. Instruidos con el ejemplo del Señor, de Jesús nuestro Señor, que se entregaba a la oración, también hoy vamos a hacer nosotros oración con mucha insistencia. Y a cada petición, como lo hemos estado haciendo estos días en nuestra oración, respondemos, te rogamos, Señor, para que todos los fieles que por medio de esta Cuaresma, de sus privaciones, de su deseo de cambiar, sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana, roguemos al Señor, te rogamos, Señor, para que todos los pueblos, en especial nuestro pueblo, alcance la paz, la tranquilidad y el bienestar necesario, y que puedan así buscar más fácilmente los bienes del cielo. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor, para que el Señor conceda su fuerza a los que se ven tentados o se sienten turbados, infunda el deseo de conversión a los pecadores, otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes o abatidos.
Roguemos al Señor, te rogamos, Señor, para que infunda en todos nosotros el deseo de una verdadera conversión, a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento pascual de la penitencia. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. ¿Qué más intenciones quieres presentarle al Señor? Señor Jesús, contempla a nuestro pueblo sumido en la oscuridad, en el pesimismo, en la nostalgia de ti. Contempla a nuestro pueblo que no encuentra los frutos que un día quiere dar. Contempla a este pueblo y danos la esperanza. Te encomendamos en especial a los jóvenes que son llenos de alegría, de entusiasmo, de fuerza, que puedan con ese entusiasmo y esa alegría transformar nuestras comunidades, cambiar nuestros pueblos, tener verdadera fe y dar verdaderos frutos. Te pedimos en especial por todos los enfermos que nunca se sientan tristes ni abandonados, mucho menos castigados por Dios, que se sientan participantes del sufrimiento, de tu sufrimiento redentor, de tu sufrimiento liberador, de tu sufrimiento que da vida y resurrección. Te pedimos por las madres que están tristes por la ausencia de sus hijos, por quienes han quedado huérfanos, huérfanas, quienes han perdido a sus hijos, a sus seres queridos en la violencia, quienes se sienten lejos de tu amor. A todos ellos te los encomendamos, Señor. Hagamos nuestra la oración de Jesús y decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre bueno, Padre amoroso, lleno de misericordia, cuya bondad supera nuestros pecados, concédenos una verdadera conversión y un cambio de corazón que nos lleven a dar verdaderos frutos de justicia, amor y paz. Amén. Que el Señor los colme de sus bendiciones, los llene de su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, Dios mediante. Florica.